en cáncer de pulmón, y en realidad los conceptos que vamos a revisar en cáncer de pulmón son los conceptos que se aplican a todas las clases, porque así es como hemos ido aprendiendo. El cáncer de pulmón nosotros lo conocemos como las grandes ligas del cáncer: cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de colon. Son las grandes ligas, porque son un montón de pacientes, ¿no? Entonces va a ser un gusto conversar sobre ese tema, y pues vamos a hablar un poquito. La presentación va a estar dividida en dos partes. La primera parte va a ser un poco de biología molecular y diagnóstico, y la segunda parte va a ser eminentemente de tratamientos. Entonces vamos a hablar un poco sobre cáncer de pulmón. En general, cáncer de pulmón, lo complicado de cáncer de pulmón es que en sus primeras etapas el cáncer de pulmón es asintomático, es decir, no te da ningún síntoma. Solo te va a dar síntomas cuando la enfermedad ya tenga cierto grado de desarrollo en el tórax del paciente, ¿no? Va a presentar un poco de hemoptisis si compromete la vía central, si compromete la tráquea. Va a dar un poco de compromiso de tos cuando te comprometa la pleura o la caría costal, ¿no? O dolor torácico. Y obviamente si da extensión hepática o extensión cerebral, ese compromiso es también importante. Entonces, lo que tienen que recordar de esta diapositiva es que lo complejo del cáncer de pulmón es que requiere que nosotros pensemos para diagnosticarlo tempranamente, y para eso uno se va a basar en la edad y en los factores de riesgo, que tiene que exagerar, ¿no? Para diagnosticar un cáncer de pulmón, la radiografía no sirve. No tenemos un buen método de screening, por lo tanto tu cerebro es el que tiene que desarrollarse. Cuando ya te enfrentes con un paciente con estos síntomas, lamentablemente ya estás llegando demasiado tarde en cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón requiere una serie de estrategias para diagnosticarlo de manera adecuada, ¿no? Va a requerir estrategias como la tomografía de tórax para ver qué extensión ha tenido la lesión pulmonar. Va a requerir una gammagrafía ósea, porque el cáncer de pulmón suele dar mucha metástasis ósea. O va a requerir también una tomografía más moderna, que es el PET-CT, una tomografía con visión de positrones, que te permite de manera más específica tener una relación de cuánto ha avanzado la metástasis. Recuerden que el cáncer de pulmón sigue una historia natural, ¿no? Cuando ustedes tengan sus clases de medicina interna, como están teniendo ahora, ustedes tienen que tratar de memorizarse la historia natural de las neoplasias. Por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Diego. Cuando te digo, Diego, cuéntame la historia natural de un resfrío común. ¿Cómo me cuentas? ¿Qué es un resfrío común? Eso es fácil. Conozco la historia natural 100 veces. ¿Cómo es la historia natural? ¿Cómo es la historia natural de un resfrío común? Ido por la nariz, rinorrea, ¿cuánto tiempo te dura? 2 a 3 días, un poco de fiebre, dolor de garganta, y luego va desapareciendo. O sea, él conoce la historia. ¿Cómo es la historia natural del cáncer de pulmón? Eso es lo que tienen que reconocer, ¿no? Ustedes tienen que saber la historia natural del cáncer de vejiga, del cáncer de mama, del cáncer de próstata, para que reconozcas patrones. Cuando te llega a tu consultorio un paciente con su antecedente, que su mamá está resfriada, el paciente llega con moquito por la nariz, congestionado, tú lo miras y dices, está resfriado. Bueno, lo mismo ocurre en oncología, ¿no? A medida que vas teniendo un entrenamiento, tú reconoces patrones de enfermedad y dices, este es un cáncer de pulmón, este es un linfoma, porque vas entendiendo la historia natural. Entonces, la historia natural del cáncer de pulmón es una lesión pulmonar, principalmente en el parénquima pulmonar, con metástasis al mediastino, y con metástasis al mediastino, a los ganglios mediastinales, y luego con metástasis a distancia, y luego con metástasis a distancia. ¿Cuál es tu nombre? Entonces, ¿cómo había dicho yo? ¿Qué había dicho? Quedó hermosamente. ¿Cómo es la historia de cáncer de pulmón? Lesión pulmonar en el parénquima pulmonar,
metástasis a los ganglios mediastinales y luego metástasis a distancia, principalmente al hueso, al cerebro y al hígado. Entonces acá tienes un paciente con un nódulo pulmonar, con un ganglio mediastinal, y una lesión pulmonar en el hígado pulmonar. Entonces se cumple ese patrón. Muchas veces vas a encontrar paciente con nódulo pulmonar pero no tiene ganglio mediastinal. Entonces, pero si el doctor Revilla me indicó que el cáncer del pulmón siempre debe cumplir ese patrón. Si no cumple ese patrón, probablemente sea una metástasis al pulmón de un órgano de la distancia. Pero cáncer del pulmón tiene que cumplir ese patrón. Masa pulmonar con ganglios en el mediastino y metástasis a órganos, como les he mencionado. ¿Cómo se diagnostica cáncer del pulmón? Se diagnostica a través de una biopsia, que puede ser por procedimientos mínimamente invasivos hasta procedimientos invasivos. El problema de cáncer del pulmón es que yo requiero una buena muestra para diagnosticar. Una buena muestra. Entonces, miren este pulmón. Este es el campo pulmonar derecho y el campo pulmonar izquierdo. Si yo tengo una lesión bien periférica, para mí es fácil biopsiarla, ¿no? A través de la parrilla costal. Pero si mi lesión está central, ¿cómo la diagnostico? Entonces el tema es que todavía insistimos en las biopsias percutáneas. Hacemos una biopsia a través de la piel porque es facilísimo para nosotros. Pero el tema es que obtenemos tejido pulmonar en pequeñas cantidades. Y para diagnosticar, para tratar cáncer de pulmón, necesito una buena cantidad de tejido, porque voy a requerir una serie de estudios genéticos en pulmón. Entonces, por esa razón es que los oncólogos preferimos biopsias por mediastinoscopía, biopsias por BATS, que es una técnica de intervencionismo pulmonar para obtener una buena muestra pulmonar. Y a veces es cierto, cuando la lesión está muy pegada a la parrilla costal, pues tómale una biopsia eco dirigida o tomografía dirigida, pero una buena biopsia que me permite una buena cantidad de tejido. A nosotros los oncólogos, chicos, no nos sirve cuando el patólogo me dice células aisladas de neoplasia. Bueno, lo de medicina interna, ese día tiene cáncer. O el líquido Paploxel me dice Paploxel positivo para células neoplásicas. Por supuesto que tiene cáncer. Yo también lo veo en la tomografía. El tema es que necesito tejido para que yo pueda identificarlo. Vente por acá. Ya no creo que no me ha gustado. Vamos a invitarlo a una Coca-Cola. Delicioso. Abre la Coca-Cola, está sin abrir. Entonces, en cáncer de pulmón yo necesito una buena biopsia. ¿Ya? Esa es la clave para el diagnóstico adecuado de cáncer de pulmón. Un tema importante que también me permite a mí enfocarme frente al tipo de cáncer de pulmón es saber de qué compartimiento viene el cáncer de pulmón. Yo tengo dos compartimientos en mi tórax. ¿Cómo le dijiste que cuál es tu nombre? Clara. ¿Qué? En el compartimiento central de tu tórax, ¿qué estructuras tienes? En el compartimiento central. No, estamos hablando del cáncer de pulmón, también del corazón. ¿Qué más tienes? Los grandes bronquios, la tráquea, ¿no? Principalmente tienes eso. En el compartimiento periférico, parénquima pulmonar y alveolos principalmente. Entonces, de esas dos estructuras surge el cáncer de pulmón. Si yo tengo un tumor de componente central, ¿qué epitelio reviste tu tráquea? Histología. ¿Qué epitelio reviste tus bronquios? Un epitelio polistratificado. ¿Qué neoplasia surge de un epitelio polistratificado? Tienes que acordar. Un carcinoma epidermoide. ¿Y qué componente tú tienes histológico tienes en los bronquiolos terminales o en la unidad alveolo-terminal? Tú tienes una célula productora de moco, una célula de intercambio gaseoso, tienes una célula diferente, por lo tanto ahí surgen los adenocarcinomas. Entonces, simplemente reconociendo el compartimiento, tú puedes acercarte un poco. Si
radiológicamente la tumoración está en el compartimento central, tú sabes que va a surgir probablemente un epidermoide, probablemente. Si tienes una lesión periférica, probablemente es una lesión del neumocito, de la región alveolar, generalmente son adenocarcinomas. Entonces, el cáncer de pulmón nosotros lo dividimos en dos grandes grupos, y casi siempre en oncología va a ocurrir eso. Nosotros separamos en cada órgano, para un lado la lesión de peor pronóstico y para otro lado el resto, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de piel, tú tienes cáncer de piel melanoma y cáncer de piel no melanoma, ¿no? Acá en cáncer de pulmón tenemos igualito, cáncer de pulmón de células pequeñas, que es la variante más agresiva del peor pronóstico, y para el otro lado, cáncer de pulmón de células no pequeñas. En cáncer de tiroides, por ejemplo, también tenemos lo mismo. Cáncer de tiroides diferenciado, ahí está el papilar, el medular, qué sé yo, y por otro lado el cáncer de tiroides no diferenciado o indiferenciado, ¿no? Así lo separamos nosotros en oncología. Entonces, cáncer de pulmón, en general, el 85% está representado por cáncer de pulmón a células no pequeñas. Acá tenemos el adenocarcinoma principalmente y el epidermoide. Y a este lado tenemos el cáncer de pulmón a células pequeñas, que es el OAC, en las células en avena, ¿qué otro sinónimo tiene? Bueno, tiene como 4 sinónimos, pero en realidad son la misma neoplasia. Es una neoplasia de historia natural totalmente diferente a la que les he explicado, con un pronóstico totalmente diferente, con un tratamiento totalmente diferente, ¿no? Nosotros, la historia natural que les he hablado es de esta neoplasia principal. Generalmente, una neoplasia de crecimiento más lento, que incluye principalmente epitelio glandular y epitelio poliestratificado, por lo tanto tienes epidermoide y adenocarcinoma, y su enfoque es totalmente diferente, totalmente diametralmente opuesto al cáncer de pulmón a células pequeñas, que generalmente es una neoplasia de crecimiento muy agresivo, con diferenciación neuroendocrina altamente asociado a tabaco, y de frente es metastásico al cerebro, casi son sinónimos, ¿no? Si seguimos avanzando, una vez que hemos hecho la toma de un tejido histológico para el diagnóstico de cáncer de pulmón, yo necesito hacer cierta diferenciación de los patrones, de las proteínas que tienen su membrana para diferenciar. Eso lo hacemos a través de la inmunistoquímica, ¿no? La inmunistoquímica me permite saber si es adenocarcinoma o si es carcinoma células escamosas. Principalmente utilizando estas proteínas. El TTF1 es una proteína de la membrana celular del alveolo, que significa factor de transferencia tiroideo, que se expresa en el alveolo, en el neumocito tipo 2. Y de esa manera yo puedo saber si esa biopsia que he tomado es un adenocarcinoma, ¿no? Si es un carcinoma escamoso, va a expresar P63, citoqueratinas, otro tipo de proteínas. Entonces el patólogo le va a tomar la inmunistoquímica y de acuerdo a lo que me va a permitir definir. Pero yo también como médico, yo puedo saber más o menos, ¿no? Si es el compartimiento central, alta probabilidad de que sea epidermoide, y si es del compartimiento periférico, alta probabilidad de que sea un adenocarcinoma. Ya entrando al estadio clínico, cáncer de pulmón es una neoplasia tan agresiva, y miren la posibilidad de estar vivo, digamos, de llegar con sobrevida para un estadio clínico 3. Vamos a ver un estadio clínico 3, por ejemplo. La posibilidad de estar con vida a los 2 años, ¿no? 72% de posibilidades, ¿no? Y esto se va reduciendo a medida que vas avanzando. Cáncer de pulmón es una enfermedad muy letal. Si ustedes me preguntan, doctor, en el Carrión, por ejemplo, ¿cuántos pacientes con cáncer de pulmón diagnosticamos en estadios clínicos tempranos? Hasta hace un par de años que recién hemos empezado a tener cirujano de tórax oncólogo, por lo menos en los últimos 12 años que he sido oncólogo acá, nunca he visto un cáncer de pulmón en estadio clínico 3, 2 y 1, nunca. Todos llegaban en estadio clínico 4. ¿Por qué? Porque
recuerden, el cáncer de pulmón es una neoplasia asintomática en sus inicios y cuando ya te da síntomas ya estás en un estadio avanzado. Por lo tanto, tú requieres un alto índice de sospecha para diagnosticarlo rápidamente y referirlo. Entonces, te vas demorando. Es una neoplasia con un índice de un potencial metastásico súper alto. Te demoras un poco, empiezas a tener metástasis cerebral, metástasis hepática, suprarrenal y ya tu estadio cambió. Entonces, recién en los últimos 2 años hemos empezado a ver en Carrión, empezar a ver pacientes con estadio clínico 3, creo que uno todavía no hemos visto ninguno, y el máximo estadio clínico 2 hemos llegado. Entonces, este es el potencial metastásico de cáncer de pulmón. Desde el punto de vista de biología molecular, el manejo del cáncer de pulmón ha tenido una revolución debe ser a partir del año 2014-2015, cuando hemos empezado a reconocer ciertas proteínas oncogénicas en la célula neoplásica del pulmón, ¿no? Hemos empezado a ver que hay una serie de proteínas que marcan el destino oncológico de esa neoplasia, su diferenciación, y hemos empezado a reconocer que muchas de esas proteínas tienen fármacos que lo bloquean. Les voy a contar un poco la historia de la oncología en este punto. El oncólogo que cambió la historia natural del cáncer fue Brian Drucker. Brian Drucker es un oncólogo norteamericano que debe ser alrededor del año 1980 o 79, por ahí. Empezaron a reconocer que había una enfermedad, que es la leucemia amiloide crónica, que ya sabíamos que ocurría por una alteración genética en un gen que tenía una translocación. Entonces ustedes recuerdan el cromosoma Filadelfia. Y él reconoce esa misma enfermedad en unos simios. Y reconoce la leucemia amiloide crónica, pero del simio. Leucemia amiloide es del simio. Y empiezan a probar a través de farmacogenómica, diseñar fármacos para bloquear esa proteína. Esa proteína que se producía producto de la fusión de esos genes que ustedes conocen. El cromosoma Filadelfia, translocación entre el 9 y el 22, produce una proteína de fusión. Una proteína de fusión es la proteína BCR-ABL, que desencadena un efecto neoplásico, una proliferación descontrolada. Pero esa proteína puede ser bloqueada. Entonces, él descubre, diseña el primer fármaco que logra bloquear una proteína con actividad tirosina, que es imatinib. Surge para el mundo ese fármaco que transforma la historia natural de los pacientes con leucemia amiloide crónica y lo desaparece en la neoplasia y lo vuelve al paciente en un estadio casi curado, literalmente. José, ¿puedes llamar a Zulmi? Pregúntale si ha habido prueba con el catéter. Entonces, ese mismo concepto empezó a probarse en otras neoplasias. Si yo tengo una proteína que tiene una actividad tirosina, yo puedo bloquear. ¿Recuerdan sus clases de biología para qué sirve la fosforilización en el intracelular? ¿Recuerdan? Cuando tú quieres activar un sistema celular a través de un receptor, el receptor, para que llegue la orden de la membrana celular al núcleo y se ejerza la función, tiene que transmitirse la señal. Y esa señal se transmite por fosforilación, ¿no? Una proteína fosforila a la otra a la otra, y se va transmitiendo la señal. Bueno, todo eso inicia, la proteína que lo inicia es una tirosina que está anclada a la membrana celular. No sé si ustedes recuerdan su clase de biología de la proteína G. Hay un montón de proteínas que tienen esa actividad tirosinasa. Reciben la señal a través del receptor y la transfieren al intracelular a través de una fosforilación. Bueno, esa fosforilación implica que un fósforo, un ATP, debe entrar a ese bucle de la proteína, ceder su fósforo y se transforma en ADP. Ese núcleo de tirosinasa la puedes bloquear con un fármaco. Así surgió bloqueadores del EGFR, del ALK, del ROS, principalmente. Entonces, empezaron a ver en la parte molecular que había un grupo de cáncer del pulmón que tenía una expresión de esta proteína, una mutación de esta proteína. 10 a 15%, ALK 5 a 7%. Entonces, 10 a 15% de cáncer del pulmón. ¿Qué te parece? ¿Te parece que es poco? ¿Te parece que es mucho? ¿Cómo lo ves tú?
Si te digo que al año en el mundo diagnosticamos cerca de 400.000, vamos a ponerle 500.000 de pacientes nuevos con cáncer de pulmón. 10% de 500.000, ¿cuánto es? 50.000. No, 50.000. Entonces, esa es la magnitud de cáncer de pulmón. Ese 1% que yo encuentre de esa proteína, 1% de 500.000, 5.000, no, si no mal cálculo, 5.000 pacientes, ¿no? Entonces, esos porcentajes dependen de la magnitud del problema que tienes. Entonces, el cáncer del pulmón empezamos a ver que tenía una expresión de esta proteína mutada, del ALK, del ROS y también de otras proteínas. CARAS recientemente hemos logrado accionarla o bloquear su acción con una proteína, ¿no? Pero también recordamos que hay un 40% de cáncer de pulmón que no tiene proteínas conocidas y no tengo forma de detectar su mutación y accionarla, no lo tengo. Entonces, en cáncer de pulmón, una vez hecho el diagnóstico histológico con inmunohistoquímica, necesariamente y mandatorio tengo que hacer un test molecular, especialmente en adenocarcinoma, para evitar la quimioterapia tradicional y usar terapias dirigidas. En cáncer de pulmón, que más o menos es el 60% de los cánceres de pulmón tienen alteraciones dirigibles, ya no teníamos quimioterapia. Yo les comentaba que al año 2010 que yo acabé con oncología, solo usábamos quimioterapia. Cuando ya usamos fármacos biológicos como terapias dirigidas contra estas mutaciones, la sobrevida en promedio de los pacientes llega a 3 años y medio. Estamos hablando de cáncer de pulmón metastásico, incurable. Pero si tiene un driver accionable, yo puedo llegar a 3 años y medio de efecto biológico, de respuesta clínica del paciente. Y esta es otra tecnología que actualmente se está usando en cáncer de pulmón. Si por alguna razón no puedo biopsiar a mi paciente, ¿no? Le tomaste una biopsia del pulmón, tu paciente debutó con derrame pleural y la biopsia, el patólogo dice muestra insuficiente, intenta hacer una segunda vez y tampoco no llegas. Bueno, hay una estrategia aprobada que se llama biopsia líquida, que tiene su indicación cuando el procedimiento invasivo no puedo realizar. Esta es una biopsia en tejido celular, en sangre periférica, y de esa manera yo puedo determinar en sangre periférica la presencia o no de algunas mutaciones. Se supone que el tumor libera o se desprende del tumor células neoplásticas y ADN tumoral, y yo lo puedo detectar en sangre periférica y medir en esa sangre tumoral la presencia de ciertas mutaciones genéticas. Se puede utilizar para el diagnóstico, cuando no es posible hacer un diagnóstico clásico, o para el seguimiento de las mutaciones, ¿no? En cáncer de pulmón utilizamos estas estrategias. Recordemos que el cáncer en general es una enfermedad curable por cirugía. Si no logras operar el órgano, no puedes curar, casi siempre, ¿no? Por eso mis amigos de cirugía oncológica me dicen, bueno, ustedes son oncólogos clínicos, ustedes no curan la neoplasia, la neoplasia la curamos nosotros. Y es cierto, los cirujanos oncólogos son los que curan muchas neoplasias, ¿no? Por eso es que el pilar fundamental de muchas neoplasias es la cirugía. Está cambiando para algunas neoplasias eso, pero el cáncer del pulmón todavía se mantiene. Yo necesito operar la lesión tumoral para lograr la curabilidad del paciente. Pero luego tengo un momento, en estadio clínico 3 principalmente, cuando ya no puedo operar al paciente. Entonces puedo optar por una segunda opción, la radioterapia. La radioterapia es una estrategia terapéutica que me permite concentrar energía en un solo punto, ¿no? Y de esa manera yo puedo optar por control loco regional o paliativo de la neoplasia. La quimioterapia no tiene un rol curativo en cáncer de pulmón, cumple un rol complementario a la cirugía o cumple un rol en el escenario de metastasis. Para eso utilizo drogas, principalmente derivadas del platino, ¿no? Pero cada vez la quimioterapia está perdiendo rol en cáncer de pulmón, ¿no? El rol actualmente lo manejan terapias dirigidas como los anti-FFR o los inhibidores de ALK. Estos son fármacos modernos, fármacos dirigidos contra una mutación específica
de esta proteína que ha sufrido una mutación. Pero también hace unos años, cerca del 2018, creo que fue, 2022, hace un sujeto premio Nobel de Medicina, ¿no? Es el descubrimiento de que nuestro cuerpo, lo que decían nuestras abuelitas, nos hemos dado cuenta que es cierto. En realidad, las abuelitas que decían, o la gente que decía, ¿no? Decía, el cáncer depende de tu inmunidad, ¿no? Levanta tu inmunidad para que el cáncer desaparezca, ¿no? Siempre escuchábamos eso, pero no teníamos forma como demostrar. Hasta que en el año 1992, Tasuku Honjo, que es un investigador japonés, logró teorizar la existencia de que mi cuerpo tiene unas proteínas que logran desencadenar la respuesta inmune de tu cuerpo contra el tumor. O sea, yo en mi cuerpo tengo células que se encargan de detectar y eliminar células neoplásicas. Y el otro concepto que surge ahí, que es un poco aterrador a veces, cuando lo cuento a los pacientes, es en nuestro cuerpo, en este momento, ahorita que estamos acá sentados, están ocurriendo errores genéticos que van a terminar en una neoplasia. Pero tu cuerpo lo detecta el error genético, elimina la célula neoplásica y lo corrige y te vuelve a la salud, ¿no? Eso se llama el fenómeno de inmunovigilancia, de inmunoselección, de inmunoeliminación. Así se llama la triple E, el fenómeno de la triple E. Eso es comprensible. Entonces, ustedes se acuerdan sus clases de bioquímica, seguro que han tenido sus clases de bioquímica, sus clases de físico-química, y te decían que estar sano cuesta energía, ¿no? Te decían que estar sano es un fenómeno que requiere gasto de energía, ¿no? Bueno, en cáncer es lo mismo. Para que tu cuerpo esté libre de cáncer, tiene que gastar energía, ¿no? Tu sistema inmunológico tiene que detectar errores, corregir errores y volverte a la sano. Entonces, ¿el cáncer qué ocurre? El cáncer ocurre en dos momentos. O surgió una célula neoplásica que es tan agresiva que no se deja eliminar, o tu sistema inmunológico no la puede detectar. Eso fue lo que teorizó Tasuku Honjo, y él teorizó la existencia de dos proteínas que existían en cada célula que le permitían a tu sistema inmunológico detectarlas y eliminarlas. O sea, que si tu sistema inmunológico detectaba una célula de tu aparato digestivo que estaba teniendo una transformación neoplásica, un linfocito T citotóxico se acercaba, activaba ese complejo proteico y la célula entraba en apoptosis. Eso ocurre. Él teorizó la existencia de esa proteína de muerte celular que la llamó PD, proteína de muerte celular, y su ligando de PDL1, ligando de la proteína de muerte celular. Él teorizó la existencia de eso. Luego lo demostró, creo que el año 2002, 2003 logró demostrarlo, y luego lo logró convertir en un fármaco. Es decir, si yo tengo una proteína que activa la muerte celular, si es una proteína que yo la puedo imitar con un fármaco, tratando de activar ese receptor. El PD es un receptor de membrana celular. Pero luego nos hemos dado cuenta pues, que no solo hay un sistema, ya luego lo hemos llamado nosotros checkpoint. No hay un solo sistema de PD1 y PD1, hay como 50, 60 sistemas. O sea, el tema es mucho más complejo, no es tan sencillo. Y luego nos hemos dado cuenta que hay fármacos contra el receptor de membrana celular y fármacos contra el ligando de la muerte celular, ¿no? Y surgió el fármaco. Este fármaco se llama pembrolizumab. En cáncer de pulmón también nos hemos dado cuenta de lo mismo. Yo puedo medir si la célula neoplásica tiene sobreexpresión de esas proteínas de muerte celular. Es decir, si la célula neoplásica de cáncer de pulmón tiene una expresión en su membrana de PD1, de PD1 o de PD1, yo puedo utilizar un fármaco anti-PD1, que es el pembrolizumab, y de alguna manera puedo hacer que esa célula entre en apoptosis, puedo limitarla. ¿No? O de alguna manera puedo romper también, puedo utilizar un fármaco que activa el sistema inmunológico. El pembrolizumab generalmente rompe esa
ese bloqueo entre PD1 y PDL1 y el linfocito T se activa y surge como la neoplasia. Entonces, en cáncer de pulmón, esta estrategia funciona para aquellos pacientes que tienen más del 50% de PD1. Yo puedo utilizar solo como terapia este fármaco de inmunoterapia. Dígame, por supuesto. Él va a ser administrador de operaciones. Sí, bueno, como todo en la vida cuesta bastante alto. Está publicado en un editorial de Science, que de seguro es una revista que lo revisaban ustedes en sus ciencias básicas. Está publicado el monto con el cual compra Bristol and Myers, ubican ese laboratorio Bristol. Bristol le compra la idea del PDL1 y el PD1, lo compra a un laboratorio japonés. ¿Cuánto creen que le pagó por la idea? Está publicado en Science. $2 billones por la idea y la patente de todos los estudios. Y en el mismo artículo de Science está explicado que Bristol planea recuperar el monto de dinero en el primer año de comercialización de la droga. Bueno, la droga actualmente está en Perú hace unos 5 años, 4 años, ya la tenemos en Perú. Cuesta bastante alto, todavía no tiene copia, pero funciona de manera muy espectacular. Bueno, veamos la evolución quirúrgica en cáncer de pulmón también. Esto es importante que lo conozcan, ¿no? Lo clásico en cáncer de pulmón ha sido la toracotomía, que es el abordaje tradicional, es entrar al pulmón, abrir a través del espacio intercostal y abrir el tórax literalmente y entrar a resecar manualmente la neoplasia. Ese procedimiento ha ido avanzando. Y luego tenemos el VATS, que es una cirugía torácica mínimamente invasiva, con un abordaje de puertos múltiples, y logras de esa manera tener un abordaje al parénquima pulmonar y a los ganglios mediastinales. Y luego tienes el VATS uniportal también de un solo puerto, para lesiones más pequeñas. Generalmente eso lo realiza el cirujano de tórax oncólogo. Les doy un tip. Hay especialidades quirúrgicas que hay muy pocos en Perú. Una de ellas es el cirujano de tórax oncólogo. No pasan de 10 a 12 personas que hace eso. Entonces, y cada vez se está teniendo más diagnóstico de cáncer de pulmón en estadios tempranos. Y eso está generando que necesitemos mucho más cirujanos de tórax oncólogo. Entonces, esta es la evolución de las cirugías de tórax, desde la toracotomía clásica hasta las cirugías mínimamente invasivas. El algoritmo de tratamiento en cáncer de pulmón, como les comentaba, inicialmente empieza por un abordaje local. La enfermedad generalmente es de desarrollo eminentemente local, en el parénquima torácico con cierto grado de metástasis al mediastino. Entonces, tu tratamiento principalmente se centra en control local y tratamiento adyuvante para consolidar el fenómeno de control local. La racional de la adyuvancia como concepto oncológico se centra en eliminar la enfermedad micrometastásica. Yo sé que un tumor, cuando ha sido resecado, ha dejado enfermedad micrometastásica en el territorio local y a distancia. Ha habido desprendimiento de células neoplásicas que están viajando en la sangre del paciente y que se han implantado. Entonces, mi racional de la adyuvancia es eliminar la enfermedad micrometastásica, pero para eso tengo un tiempo. La adyuvancia tiene un tiempo. Generalmente ese fenómeno funciona entre la 4ª hasta la 8ª semana del tratamiento postquirúrgico. Y eso es más efectivo. Pero luego tengo otra estrategia. Cuando la enfermedad ya es totalmente avanzada, es decir, ya tengo enfermedad ganglionar evidente en la tomografía, mi tratamiento puede centrarse en primero iniciar una neoadyuvancia, luego iniciar un tratamiento local y regional para control de la neoplasia con cirugía o radioterapia, y luego utilizar la adyuvancia, ¿no? Y a veces es una mezcla de cosas. La racional de la neoadyuvancia, se supone que si un tumor, estamos hablando de cáncer de pulmón estadio clínico 3, yo puedo utilizar estrategias de quimioterapia para lograr contener la neoplasia, pero también para limitar su potencial metastásico. ¿Qué nos pasaba en cáncer de pulmón estadio clínico 3? ¿Qué nos pasaba? Tú resecabas el tumor, tu paciente se recuperaba
semanas, recuperarse de una cirugía tórax no es tan rápido, lo volvías a estadiar antes de empezar el tratamiento sistémico y el paciente ya había hecho metástasis a distancia, en ese lapso de 2 meses. Entonces, empezamos a darnos cuenta que primero debo iniciar un tratamiento sistémico para controlar la enfermedad metastásica y luego iniciar a darle el tratamiento local. Y así surgió esta estrategia para estadios clínicos 3. Inicio con quimioterapia, de esa manera reduzco el tumor, hago que mi cirugía sea más fácil, pero también controlo la enfermedad metastásica a distancia. Selecciono mejor al paciente que va a operar mi cirujano. Si realmente antes de someter la cirugía nuevamente lo estadiamos, corroboramos que no ha dado metástasis y que el tumor ha reducido, hago el control local y luego le doy tratamiento adyuvante, más quimioterapia complementaria para eliminar la enfermedad micrometastásica. Toda esta estrategia terapéutica se utiliza para cáncer de pulmón, digamos estadio clínico 3 y esto para estadio clínico 1 y 2. Este es el algoritmo cuando uno se enfrenta a un cáncer de pulmón avanzado. Cuando un cáncer de pulmón se presenta en estadios avanzados, en el Perú, de cada 10 pacientes, 9 se presentan en estadios avanzados. Cáncer de pulmón es muy difícil de diagnosticar. Entonces, lo primero que yo hago en cáncer de pulmón es un testeo molecular, aparte de la inmunistoquímica. Busco una alteración genética para la cual yo tengo una terapia blanca, ¿no? Las mutaciones del EGFR, utilizo un fármacos contra esta mutación del EGFR, que nosotros lo llamamos inhibidores de tirosinquinasa, y ahí tenemos 3 o 4 fármacos, o sinertinib a la cabeza. Si veo que mi paciente tiene una translocación del ALK, que lo puedo medir por biología molecular, y utilizo otro grupo de fármacos, también inhibidores de tirosinquinasa, o si tiene expresión del ROS o del BRAF. También si mi paciente no tiene alteraciones genéticas de tipo diana, puedo buscar si mi paciente tiene expresión del PDL1. Si tiene más del 50%, utilizo solo pembrolizumab, y si tiene menos del 50%, utilizo quimioterapia más inmunoterapia. Entonces, en cáncer de pulmón, todo ese algoritmo de estrategias terapéuticas nos ha permitido lograr mejores resultados. Al año 2014, la sobrevida de un cáncer de pulmón avanzado era 12 meses, 10 meses. Yo me acuerdo que hicimos casi una fiesta entre residentes, entre asistentes, con brindis y todo, cuando por primera vez la quimioterapia lograba pasar la barrera de los 12 meses en promedio. Actualmente las terapias dirigidas llevan en promedio 3 años y medio, 4 años. Y hay un grupo de pacientes que tienen esos milagros sobrevivientes, ¿no? Principalmente las mujeres nunca fumadoras. Entonces, miremos un poquito más sobre las terapias dirigidas, ¿no? Miremos un poquito más. A ver. Por ejemplo, estos son los datos de un inhibidor de tirosinquinasa contra una mutación específica en cáncer de pulmón o sinertinib versus un comparador de otra generación. Miren la diferencia en sobrevida global, ¿no? Unas curvas totalmente diferentes y totalmente aperturadas. Mientras más se separen las curvas, más efectividad tiene la droga. Osimertinib es la tercera generación de esos inhibidores de tirosinquinasa, ¿no? Esos fármacos, osimertinib es un fármaco que ya lo tenemos en Perú, lo tenemos en el CIS, coberturado por el Ministerio de Salud para todos los pacientes con cáncer de pulmón que tienen una mutación del EGFR. Y la ventaja de este EGFR, yo les había hablado al inicio que el cáncer de pulmón tiene mucha predilección por dar metástasis al cerebro. Osimertinib tiene una excelente penetración al sistema nervioso central y te protege de tener metástasis cerebral. Igualito, si tu paciente tiene una translocación del ALK, miren la sobrevida, ¿no? Sobrevida global a 5 años, 80%, versus si no tienes la mutación del EGFR, sobrevida global 57%. Digamos 4 años en promedio, ¿no? Entonces la diferencia es enorme. Entonces actualmente en cáncer de pulmón el tratamiento se basa en identificar qué mutación tiene ese específico típico cáncer de pulmón. Esto es el gráfico más usado probablemente en oncología cuando uno hable de tratamiento oncológico.
eje de checkpoint que nosotros identificamos, ¿no? Esta es la célula tumoral, ¿no? Que expresa un ligando en su membrana celular, y este es el linfocito T, que expresa la proteína de muerte celular. Miren, ¿no? La célula neoplásica expresa a propósito en su membrana celular una gran cantidad de ligandos de PDL1. El linfocito T se acerca para eliminarla, la célula neoplásica reconoce ese eje y activa la muerte celular del linfocito T, y el linfocito T entra en anergia, ¿no? Se desactiva. El linfocito T, por lo tanto, no reconoce esa célula neoplásica y la célula neoplásica continúa proliferando. El fármaco, pembrolizumab, es un bloqueador del PD1, actúa acá bloqueando y frena esa inactivación del linfocito T. El linfocito T reconoce la célula tumoral y se lanza contra la célula neoplásica. Eso, por ejemplo, en cáncer de cuello uterino metastásico ha tenido un efecto espectacular en cáncer de cuello uterino metastásico. Tú tienes pacientes con cáncer de cuello uterino, grosera enfermedad pélvica, grosera trombosis por tumores en la cadena ganglionares, y la paciente tiene expresión. Yo tengo una paciente que tiene expresión de PD1 100%. Le hemos dado el fármaco y ha desaparecido toda la enfermedad. O sea, su sistema inmunológico ha reconocido la célula neoplásica y su sistema inmunológico se lanza y desaparece la neoplásica. Por lo menos tengo en el hospital Carrión, estoy hablando del hospital Carrión, por lo menos tengo unas 2 o 3 pacientes que tienen una sobrevida de 3 años de una enfermedad incurable, en donde solo utilizando un fármaco de inmunoterapia la neoplasia desaparece. En pulmón, no sé si tenemos pacientes así. Sí, tenemos un paciente que estaba por hacer pasivatinib con metástasis cerebral que tuvo sobrevivida de 2 años. Sí, está publicado en las redes de los creo. Sí. Entonces, en cáncer de pulmón, nosotros antes teníamos esa idea de que todo estaba terminado, que nada funcionaba. No, el paso de los años y el desarrollo de la ciencia ha permitido tener esas subpoblaciones de cáncer de pulmón. Entonces, si tiene que recordar el algoritmo de tratamiento, en enfermedad limitada el tratamiento se centra en tratamiento local, con quimio-radioterapia concurrente y luego tratamiento adyuvante, y en enfermedad metastásica tratamiento agresivo, principalmente utilizando combinaciones de tratamiento sistémico y a veces radioterapia para alguna lesión que ejerza un pulmón. No, esto estamos hablando de otra cosa. Está confundiendo de los retornamos. Esta diapositiva es otra cosa. Esta es la última diapositiva. Yo les hablé al inicio de que vamos a hablar nosotros de cáncer de pulmón a células no pequeñas, ¿no? Que representaba el 85% del cáncer de pulmón, ¿no? Es decir, de cada 10 pacientes con cáncer de pulmón, 8 o 9 van a ser cáncer de pulmón a células no pequeñas. Ese es el típico paciente con adenocarcinoma, carcinoma epidermoide. Pero hay un 10% de pacientes que desarrollan un cáncer de pulmón denominado small cell, cáncer de pulmón a células pequeñas o cáncer de pulmón de células en avena, así también se llama. Esta es una enfermedad totalmente diferente. Es una enfermedad que solo tiene 2 estadios: estadio limitado y estadio extensivo, ¿no? En enfermedad limitada, esta enfermedad se centra en tratamiento local con quimio-radioterapia y tratamiento complementario. Y acá utilizo, porque tiene una enfermedad que tiene gran cantidad de enfermedad, gran posibilidad de ser metástasis cerebral, utilizo profilácticamente radioterapia del sistema nervioso central, ¿no? Y en enfermedad extensiva, metastásica, el tratamiento principalmente se basa en tratamiento sistémico. Es otra racional del todo. El small cell, su presentación clínica es más agresiva, su tratamiento, su estaría que solo se diferencia en localizado y extensivo, y casi siempre llegamos, porque es una enfermedad muy agresiva, casi siempre llegamos en estadios, en momentos tardíos de la enfermedad. En conclusión, otra de las ventajas que ha tenido cáncer de pulmón, ya para concluir, si ustedes se dan cuenta, es bastante complejo el manejo del cáncer de pulmón, ¿no? Requiere una inmunohistoquímica que defina bien, requiere la presencia de una mutación específica,
requieres un cirujano de tórax específico que te ayude en el manejo, entonces requieres un equipo multidisciplinario que te ayude a enfocar el manejo. Es decir, requieres un médico radioterapeuta para control local en ensayos clínicos 3 o manejo paliativo. Requieres el neumólogo para el diagnóstico, el radiólogo, el oncólogo clínico, el cirujano de tórax, el anatomopatólogo, el biólogo molecular para que te ayude a entender. Entonces, todo ese manejo se requiere para enfrentar de manera adecuada a un paciente con cáncer de pulmón. Dicho eso, creo que es la última diapositiva. No sé si tienen alguna pregunta. Con respecto a las terapias que se están